Hola, 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 bienvenidos a otro podcast muy, pero muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar más allá de la crisis y no de las crisis de la venta que tenemos todo el mundo. Ya sabemos que hay una crisis a la hora de cerrar venta. Pero hoy yo traje una experta que se llama Anaí Sala, venezolana en Holanda, psicoterapeuta y cantante además. Qué divertido, pero hoy hoy no vamos a hablar de la faceta de cantante. Hoy vamos a hablar de su faceta de psicoterapeuta y de mamá, del libro que publicó y de todos esos casos que ha tenido con pacientes donde ha descubierto muchos tipos de crisis. Nos habla sobre qué es la crisis, qué pasa más allá de la crisis, cómo solucionar una crisis y qué hacer cuando te dan un diagnóstico. Esto se pone muy bueno. Bienvenida, Anaí Salas. Muchas gracias, gracias por la invitación, qué contenta de estar en este espacio. Yo no puedo disimular la emoción. Yo de verdad que me emociona. De verdad que sí, que estos espacios son súper expansivos. Yo sé que mucha gente va a aprender hoy. Siempre hay esos momentos, como digo yo, ajá, que de eso se trata. Ese es el momento bingo. Y así que escúchenlo completo. Lo pueden escuchar y lo pueden ver. Esto es un podcast que está en video también. Así que bueno, bienvenida. Bueno, arrancamos. Vamos directo al grano. Vamos directo al grano. Vamos a estar hablando más allá de la crisis. Y yo dije, bueno, vamos a definir primero qué es una crisis. Porque uno le dice la palabra crisis ya hay una etiqueta a algo negativo, e inclusive a rechazo. No, no, yo no tengo ninguna crisis, ahora es como un rechazo absoluto, nadie quiere saber nada de crisis. Es como cuando alguien le dice, no, necesitas un psicólogo, es como un rechazo, como un tabú. ¿Qué es lo que está pasando con la crisis? A ver, me traes a la experta. Para entender la crisis hay que también entender nuestro cuerpo. Muchas Mm. veces empezamos a sentir incluso falta de energía cuando estamos dentro de una crisis, porque entramos en una etapa de cambio, donde nuestra vida nos está pidiendo un alto para hacer una reestructuración. Pero justamente en ese alto es donde sentimos miedo, porque empezamos a sentir bloqueo emocional, insatisfacción y decimos, oye, pero ¿qué está pasando con mi vida si todo estaba bien? Y justamente nuestro cuerpo nos empieza a dar señales de que estamos dentro de una crisis. Y parte de esas señales es agotamiento físico, el bloqueo emocional, o muchas veces nos sentimos más vulnerables, mucho más emocionales, desbordados entre ira, tristeza. Algunas veces hay personas que incluso confunden las crisis con depresión. Mm. Y, y no es depresión, es simplemente que estás pasando por un cambio en tu vida, en una etapa donde no lo puedes evitar. Y resistirte a la crisis es donde haces que tengas muchos factores donde el cuerpo empiece a reaccionar. Muchas personas se enferman, dolores de cabeza, la energía como baja, también pueden enfermarse, les Gastritis, da empiezan con fiebre, gastritis. les puede dar gastritis, ansiedad, estrés. Las crisis llegan para que nosotros empecemos a reestructurar nuestra vida y para que nosotros paremos. Y esa elección de parar la hacemos nosotros de una manera consciente, para por nosotros poder empezar a ver qué es lo que está pasando. Tengo una crisis profesional, es una crisis personal, una crisis de maternidad o simplemente es una crisis de la edad, porque no sé si anteriormente las crisis la utilizaban solamente para la edad, que La no, que crisis de llegaron los la crisis de 40, los la crisis de los 40, la 40, crisis de era los así. 50, sí, pero no Ah, es muchas por la crisis, edad. que es tu tema fuerte, la maternidad. Después, cuando son mamás, se consiguen, puede ser un momento muy crítico. Si tienes tu pareja, ya no te sientes bella, no duermes de noche, quieres atender al marido, pero entonces te enamoraste más del bebé que del esposo. Empiezan esas crisis. Eso también son Sí, crisis, ¿no? exactamente, incluso para los que migran las crisis migratorias. Ese es otro tema. Entonces, muchas veces es como los síntomas, cuando se prolonga mucho la crisis, Mm, empiezas a tener síntomas muy parecidos al de una depresión. Y muchas mm. personas lo confunden con depresión. Entonces, en pocas palabras, una crisis es un estado de desequilibrio. Totalmente, Es un desarmonía. estado de Ya se desequilibrio. acabó. Si no hay armonía en tu toma de decisiones, no hay armonía en tu carrera profesional, no hay armonía en el hogar. Entonces, decir, ¿por qué se perdió la armonía? O sea, ¿qué decisiones he tomado yo hasta ahora? ¿O con qué gente me uní yo hasta ahora? Porque a veces es impresionante que a mí me pasaba, por eso lo digo, ni siquiera eran crisis mías, eran crisis que yo me buscaba por
querer conciliar con otras personas, por ir de conciliadora, de la fraternal, de querer ayudar, me metí en problemas que no eran míos. Entonces eso también pasa y me traía crisis, ¿no? Entonces cuando yo dije, un momento, ¿cómo terminé yo en esto? Si esto ni siquiera es un problema mío, por querer ayudar a esta, querer ayudar a la otra, por querer ser conciliadora, pasa mucho en la familia, esta fidelidad al clan, yo resuelvo, tranquilo, cuente conmigo. Y al final terminé yo una crisis absoluta, ¿no? Entonces, sí, hay muchas maneras de que existan las crisis, hay que estar muy pendiente también, porque después viene la culpa, todas esas cositas, ¿no? Todas esas Sí, cositas. exactamente. Y justamente cuando pasamos por un tiempo prolongado de Mm. insatisfacción dentro de una crisis es donde te digo que lo empezamos a confundir con la depresión. No, me imagino que después el problema cada vez más grande, porque se empieza a unir como son como conjunto con su conjunto. Esta crisis se unió con la otra crisis, después una crisis de salud. Exactamente, exactamente. Y Exacto. adicional a esto es porque muchas personas rechazan que están dentro de una crisis. Entonces, rechazar que estás dentro de la crisis o tener miedo y empezar a meterte en un estado de autocompasión y victimismo hace que se prolongue y no logres ver que la crisis te está dirigiendo hacia un punto de inflexión positivo a tu vida. ¿Ves? Entonces, pero mayormente las personas utilizan el miedo de la manera errónea. Yo siempre he dicho que el miedo hay que utilizarlo para impulsarte. Ese yo lo comparo como cuando estás dentro de una relación y te vas a casar y sientes miedo el día de la boda. Entonces empiezas como que me estoy vistiendo, ay, tengo un miedo, pero ya conoces al novio, te vas a casar, simplemente es el miedo te ayuda con emoción. Entonces, pero te impulsa, ese miedo te está impulsando a caminar al altar, a disfrutarte la boda y luego ese miedo obviamente se empieza a disipar, te empiezas a relajar. Y eso hay que hacer con el miedo. Utilizarlo como impulso. Y nos da miedo dentro de una crisis porque obviamente le Sí. tenemos miedo a lo desconocido, a lo que nos está sacando de nuestra zona de confort. El problema es Pero, detectar que estás en una crisis, porque el día a día, exacto, o sea, a mí me costó años detectar que esa fidelidad al clan, que es muy típico, ¿verdad? Me estaba trayendo crisis. Entonces, yo no entendía nada, yo simplemente estaba siendo buena. Y era una crisis absoluta. Y me recuerdo que una noche le dije a mi esposo, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo siempre fui una persona próspera, alegre, ahora todo el tiempo tengo un problema encima. Y entonces yo dije, entonces, claro, ese momento de introspección, de autoanálisis, y me recuerdo una vez que leí que tú eres hoy el resultado de todas tus decisiones. Yo decía, ¿qué decisiones he tomado? ¿Qué decisiones? La culpa es mía, déjame ver la culpa. ¿Qué está pasando? Porque algo decidí que decidí mal y me empecé a dar cuenta de todas las decisiones que había tomado mal por querer ser fiel al clan. Y ahí mismo empecé a cortar con Toria de te quiero mucho y todo, pero ya no puedo ser tu conciliadora, te quiero mucho, pero ya no quiero ser parte de esta ayuda. Gracias, fue todo muy bien, no puedo, no me toca a mí, pero wow, para una persona que somos tan empática y tan sensible, ay, puede venir después la culpa, ¿no? Pero ya era justo y necesario. Pero no es fácil llegar a ese punto, no es sí, fácil. justamente que comentas eso, hace poco, hace como 4 meses que di una conferencia sobre las crisis, Mm. había una señora que hablaba sobre algo muy parecido a lo que tú dices, pero justamente ella estaba en su rol de salvadora. Ajá, y si las Y ella marcas. quería ser la salvadora de todos, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, pero mientras ella estaba salvando, ella se estaba intoxicando, A mí me pasó, porque a se mí me estaba pasó, intoxicando y se estaba envenenando de problemas que no eran de ella. a mí me Entonces, pasó. eso también generó una crisis personal en ella. Entonces, soltar, darte cuenta de que no puedes ser la salvadora de todo es parte de una crisis. Pero Exactamente. cuando te das cuenta, dices, oye, ya va, entonces tengo que filtrar porque ayudar está bien, somos empáticos, parte de nuestra esencia es ser empático y soy compasiva, soy una persona compasiva, no puedo ir en contra de mi esencia. Lo que sí tengo que aprender es a respetar mi propia esencia y lo que me perjudica emocionalmente. Y Entonces, voy aprender a a poner empezar a límites. filtrar a Aprender, quién exacto. O sea, ayudar y a filtrar quién es no. eso, poner límites, exacto, aprender a filtrar, pues empezar a poner esos límites Exacto. sanos. Y en mi caso, esto es muy cómico, me tocó aprender a sacar mi función agresiva sana. ¿Y yo qué? Yo, agresiva, agresiva, pero función agresiva sana. Mi hermana es psicoterapeuta también, entonces habla, mi hermana morocha, te podría imaginar. Entonces, mira qué te pasa, es su función agresiva sana. Y yo,
yo puedo ser agresiva, o sea, pero sí, para una persona que es muy sensible, le dices agresivo. No, 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 yo no puedo ser agresiva. Pero sí, en el sentido de aprender a poner límites, decir, muchas gracias, Sí. te quiero mucho, no me toca a mí, no me corresponde, ese tipo de, pero sí, la función agresiva es sana. Pero eso también se trabaja, ¿no? Eso siempre trabaja. Y yo creo que eso es parte del miedo de que la gente tiene miedo a tener un diagnóstico. Sí, estás en crisis, es un diagnóstico. ¿Por qué nos da tantos miedos que nos aceptar que tenemos un diagnóstico? Ya bien sea una crisis o cualquier otro diagnóstico, porque nos da terror que nos den un diagnóstico. Si eso más bien es para ayudarnos, ¿no? Para, ok, hacer conciencia. Porque nos saca de nuestra zona de confort. Ujú. Un diagnóstico nos saca de nuestra zona de confort. Tenemos que hacer una reestructuración de nuestra vida. Exactamente. Entonces, tenemos que soltar y soltar a las personas les cuesta mucho. Porque cuando tú piensas en soltar, ¿en qué piensas? En tomar una decisión y de que algo se va a dejar, Sí, perdemos, de que viene perdemos. un duelo. Mm, ¿Y qué viene con el duelo? El miedo a mm, transitar el duelo. Entonces, por eso muchas personas le tienen miedo a los diagnósticos. exacto, Entonces, totalmente. y soltar significa eso. Mira, yo tengo que soltar este mal hábito. Y entonces, y crear nuevos hábitos siempre cuesta. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una zona de confort, ya tú tienes hábitos que ya están establecidos, que ya incluso haces en automático. Y mira, y tengo que, es una nueva versión de mí. Pero aprender a reestructurar en nuestra mente de ese nuevo hábito, esa reestructuración va a ser algo positivo, es lo que las personas tienen que tomar al momento de recibir un diagnóstico, no lo malo, porque automáticamente tu cerebro piensa en negativo, apenas, Dicen que la mira, mayoría, tienes un no sé si más del 60% de las emociones son negativas, son más sí, negativas, sí, más. Entonces exacto. imagínate, lo sé por el tema de las ventas, ¿no? Que siempre digo a mis clientes, acuérdate que te estás afrontando a alguien que más del 60% de las emociones son negativas, así que vamos a relajarnos a la hora de hacerle una oferta, ¿no? Y bueno, claro, fíjate claro, es que las ventas, desde el ecosistema de las ventas, que le enseño yo, ventas humanas, éticas, carismáticas, es mucho de cómo se trata el ser humano y conocer al ser humano para saber cómo entonces uno va a tener una conversación que sea productiva. Por eso, fíjate cuántas cosas empiezan a ver en común, ¿no? Pero es Sí, así el miedo de los conocidos cuando la gente va a vender o a hacer un cierre. Es un miedo desconocido tanto para ti como vendedor como para el cliente. Fíjate, yo digo, te sí. estás afrontando la zona de confort del otro y la tuya. Entonces, todo a la final, si vemos las ventas como un gran fundamento, las relaciones humanas, cambia las perspectivas. Cambia las Sí. perspectivas y siempre ese miedo al desconocido, miedo a comprometerse. A comprometerse y a soltar una versión de ti. Soltar, Porque sí, porque es como que se perdió, queda un un vacío. diagnóstico, por ejemplo, cuando hablamos de un diagnóstico que viene en un núcleo familiar que no sea directamente de ti, pero es de tu familia, automáticamente afecta tu círculo familiar. Ah, obvio, Entonces, claro. no solamente el diagnóstico cambia a esa persona, sino también cómo tú te relacionas en tu círculo familiar, cómo te relacionas fuera de tu familia. Entonces te cambia todo y tienes que reestructurar todo y las personas obviamente cuando piensan en eso, piensan en es que están dejando algo, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde, tengo que soltar algo y nos cuesta soltar algo. Llevándolo a tu área de las ventas, es como hablan los financieros. No sé si has escuchado la frase de la falacia, coste de falacia, Mm, la falacia de coste, que es el fenómeno donde hemos invertido tiempo, esfuerzo o dinero en algo y por el hecho de haber invertido esto, no se queremos aferran, retractarnos ni mucho menos soltar esto se en lo que hemos aferran. invertido. Entonces seguimos a pesar de que ya no es rentable. ¿Sabes dónde se ve mucho eso en venta? No tanto en la inversión que hicieron en el negocio, es peor todavía, y siempre lo digo, cuando prospectan solo 5 o 6 personas, y si fue no, y es un no ya contundente, porque no era tu cliente o no lo supiste cerrar, tú no eres el vendedor para él, porque a veces tú no eres el vendedor para ese cliente. No es solo que el cliente no es para ti, sino que tú no eres el vendedor para él, también hay que aceptarlo, pero se quedan, como digo yo, jugando en el jardín de su casa, jugando ping-pong con los mismos 6 clientes. Y yo, eso ya, déjalo ir. Tienes que traer sangre nueva, pero se quedan empeñados en que eran esos 5 o 6 y no avanzan, se quedan jugando ping-pong. Digo, te quedaste jugando ping-pong, entonces después están a fin de mes.
que no cerraron o sea, yo trabajo con mucha gente que tiene metas, que tiene que llegar a fin de mes, y ay, ¿qué le digo ahorita? ¿Y cómo hago para cerrarlo? Yo, no, el problema, no vas a llegar a fin de mes, no es por culpa de ese cliente, es porque no trajiste sangre nueva a tu sistema, así decimos nosotros, sangre nueva, ¿no? Y es eso, pero es eso de que ya le invertí tiempo, ya le hice la presentación. Bueno, pero no todas las presentaciones van a ser sí. Ahí Entonces sí, yo lo comparo con eso, con ese fenómeno de la falacia de coste hundido, porque justamente no, pero es que ya invertí demasiado en esta situación, ya invertí demasiado esfuerzo, tiempo, entonces como que tengo que soltar esto, aunque ya no sea rentable, entonces, y esto pasa en las crisis. Por ejemplo, los una persona que tiene matrimonios, para divorciarse, como... un mal matrimonio, un matrimonio tóxico, una relación tóxica o una relación familiar tóxica. Oye, pero es que mi familia, ¿cómo yo lo voy a soltar? El árbol familiar también se poda. Y cuando hablamos de profesiones, oye, pero es que yo ya tengo 5 años trabajando en esta empresa, pero ¿te han valorado profesionalmente? ¿Te han dado tu puesto profesionalmente? ¿Tienes un valor Y profesional? cómo eso O, reinventarse, cómo le cuesta a la gente entonces, precisamente por lo eso. mismo sucede cuando emigramos. Los que tienen crisis migratoria, pero es que yo ya traigo una identidad profesional, ¿cómo yo voy a empezar a hacer ahora desde cero? Entonces, obviamente, ahí viene ese fenómeno, la falacia de coste hundido. Yo siempre lo comparo con esto, porque no existe otra comparación mejor que esa. O sea, has invertido Totalmente. tiempo, esfuerzo, dinero, o sea, Y hay mucha sobre todo inversión. para las personas que tienen esos rasgos más perfeccionistas, controladores, bueno, porque de repente una persona que es súper sensible, emotiva, ¿sabes? Más flexible, sueltan más rápido, pero los que por personalidad, por temperamento, son perfeccionistas, analistas y controladores, sufren muchísimo, Sufren sufren muchísimo. muchísimo, Y sufren el mucho. que Y es también le parte de da su mucho miedo los personalidad, cambios. hay que entenderlo. A veces uno, ay, pero suelta, no sea tan cuadrado, pero si es personalidad, hay que entenderlo. Y yo Sí, siempre digo, yo tengo un rasgo, tengo la parte mía sensible y emotiva bastante marcada. Y por eso me gustan mucho los animales. Yo tengo 6 mascotas. Ahora, un perfeccionista, analítico, controlador de 6 animales en tu casa, estás chiflada. Yo no estoy chiflada, así como para mí, de repente chiflada eres tú que tienes que pensar todo 30 veces y que no sé qué, antes de salir a la casa, cuando revisas todo. Entonces, hay personalidades, por eso también es importante aprender a leer al cliente, porque hay diferentes tipos de personas, y hay que aceptarlo, ¿no? Y también tú cuando tienes tu cliente, que me llega una persona que tiene estos rasgos, entonces hay que explicar las cosas diferentes, y eso es súper importante, ¿no? sí, también para las personas que les da mucho miedo tomar decisiones. Y esto viene cuando son personas inseguras, cuando tienen la autoestima un poco baja. Entonces les cuesta obviamente soltar para poder entender hacia qué punto los va a llevar la crisis. Entonces, por eso emocionalmente piensan en negativo, que es la primera emoción en la que siempre van a demostrar. En cambio, si piensan, ok, si yo suelto esto, pero va a haber un punto de inflexión positivo hacia todo esto, utilizas el miedo como un impulso de que, ajá, voy para allá y un poco la curiosidad. Pero si eres una persona insegura y te cuesta tomar decisiones, obviamente te va a costar mucho salir de una Y crisis. definitivamente la conquista personal y el autoconocimiento es muy importante para tomar decisiones más asertivas. Pero mira, nos podemos quedar hablando de crisis diagnóstico hasta mañana. Tienes un libro que se llama Diagnóstico, Diagnosticados. Ese título me encanta, Diagnosticados. Y tienes una guía más allá de la crisis. Háblanos de ese combo poderoso, Ok, el dúo dinámico de la sí. diagnosticada y más allá de la crisis. Diagnosticados nació de una crisis de maternidad y una crisis profesional. Nació porque mi hijo fue diagnosticado autista, autista moderado, nivel de apoyo 2. Anteriormente se le decía nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero nosotros los profesionales lo evaluamos con nivel de apoyo. Nivel de apoyo 2 es un autista era un autista no verbal, digo era porque ya empezó a hablar. Qué bueno. ¿Cuántos Eh, años tiene? Tiene 5 años. Cuando, gracias a mi profesión, me di cuenta muy rápido de los rasgos de autismo y empecé a ver su regresión y dije, aquí está pasando algo,
obviamente no podía diagnosticarlo yo misma, tuve que acudir al Kinder Clinic para que lo empezaran a evaluar. Yo les comenté a las psicólogas y a las psicopedagogas que estaban allí encargadas y les comenté, mira, yo soy psicopedagogo de profesión, soy terapeuta cognitiva conductual y sé mucho de esto, entonces noté estos rasgos en mi hijo y bueno, ellos empezaron, los dejé hacer su trabajo. En Holanda me pareció que se toman el tiempo de verdad Qué bueno. para ellos analizar y no dar un diagnóstico acelerado. Qué De bueno, verdad, qué mi bueno. hijo Es una buena pasó. noticia, que fue Tengo gran muy noticia. buena experiencia Qué con bueno. eso, no sé las otras madres, pero en mi caso tengo muy buena experiencia. Fue un año de observación que se tomaron. Sé Ah, que en otros caramba. países en menos de 2 meses, Sí, 3 meses les no, dan. no escucho muy buenas reseñas, digamos, del sistema Sí, de salud de muchos países en Europa. sí, yo la verdad he tenido muy buena experiencia con esto. No sé si es porque yo también Mm, soy parte de esta área y entonces como que tomaron su precaución, pero mm, duraron un año para hacer la observación. Yo ya sabía cuál era el diagnóstico, claro, pero pero necesitaba los igual pues papeles de... debía hacerlo porque obviamente él debe ir a sus terapias, a una educación adecuada para su procesamiento cognitivo. Pero algo que no ven las madres, que no tienen esta información o que no tienen estos conocimientos que tengo yo, es todo lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Mm, Cuando nos van a dar un diagnóstico, toda madre va con miedo. Yo, a pesar de tener toda esa información, todos los conocimientos, yo fui con miedo. Y no solamente lo vi yo, también lo vi reflejado en los ojos del padre, que incluso él me decía, un poco él en su ignorancia, desestimando un poco lo que yo sé, me decía, oye, ¿no será que tú estás tratando de etiquetar a nuestro hijo? Y yo no, la verdad quisiera que no, pero o sea, no lo estoy la negación, autodiagnosticando, del tampoco le estoy disbelief que poniendo una llama la etiqueta. negación, Yo sí. quisiera que no, pero yo sé que él en el fondo quería que yo me equivocara, pero yo sabía que no estaba equivocada. Y entonces cuando yo empecé a ver ese miedo en él, yo decía, yo lo estoy experimentando de otra forma porque yo lo estoy experimentando como mamá y lo estoy experimentando como profesional. Mm, Y, y quizás las madres que llegan aquí, que no son profesionales en el área, sienten el miedo que está sintiendo el papá de mi hijo. Y quizás esas son las preguntas que muchas madres tienen en ese momento. Y yo empecé no solamente a observar mi comportamiento, sino el comportamiento del papá y, y traté de desvincular un poco mi parte profesional con mi yo maternal y empecé a digerir todo y yo decía, voy a vivir la experiencia como mamá, no la mm, quiero vivir como profesional, mm, ujú. porque quiero sentirla como la debe sentir una mamá. Ay, pero debe ser muy difícil, ¿no? Y es muy Es muy difícil y difícil. fue muy difícil para mí porque cuando yo me senté en esa silla y empezaron a hablarme, yo le dije a la chica, aunque yo tenga los conocimientos, quiero que me des la explicación como se la darías a una madre que no tiene los conocimientos. Y cuando ella empezó a hablar, obviamente mi cerebro, o empezó a haber una lucha en mi cerebro y esa lucha fue lo que ella no decía, es que Mm, tu manera de vivir va a cambiar. Tu mm. manera de ejercer tu rol como madre va a cambiar. Los Hasta hábitos en tus de casas van a cambiar. pareja. La manera que tú ves al mundo y de cómo tú crees que el mundo va a ver a tu hijo va a cambiar. La forma en que tú te relacionas con las personas también van a cambiar cuando te estés con tu hijo. Tú te vas a volver una traductora de tu hijo. Cambio totalmente de Un cambio paradigma. completo. O Y sea, un cambio obviamente, totalmente. ¿qué se asoma cuando te están diciendo todo esto? Es porque ella te está diciendo, no, es que mira, que hay que encontrar terapia para tu hijo, para terapia de lenguaje. Terapia para ti, porque una nueva identidad. Sí, Una nueva entonces, identidad. claro, no te están hablando, no te dicen lo de los cambios de hábitos, la nueva estructura en una rutina, no te dicen de cómo te pueden observar quizás en un parque.
cuando tu hijo no quiere acercarse a otro niño o un niño le trata de interactuar y tu hijo lo rechaza o tu hijo siente miedo o cuando tu hijo hace las estereotipias, lo van a ver como raro. ¿Cómo te sientes tú como madre en ese momento? Que tu hijo no va a ir a una escuela de educación regular y va a ir a una especial. De que tu hijo no va a ir al fútbol, sino que él va a ir a ergoterapia o va a ir a logoterapia. ¿Me entiendes? Y Entonces, todas esas cosas. todo eso que viviste es lo que hablas en el libro como para ayudar a otras mamás. Exacto. Ok. Entonces, eso, obviamente, todo eso que sientes en el momento de que recibes el diagnóstico, empiezas a vivir un duelo. Mm. Y ese duelo es por el hijo imaginado, porque toda mamá, cuando, más una mamá primeriza, obviamente, cuando tiene su bebé en la barriguita, empieza a imaginarse, y lo voy a llevar al fútbol, o al Ay, sí. básquet, o a natación, y lo voy a llevar a él. Va a ser tata como su papá, va a ser esto como la Ajá, abuela, iba a sí, sí. cantar y todo esto, ay, y cuando empecé a hablar, y como vivimos en Holanda, cuando empecé a hablar en holandés, y no sé qué más, y de repente llega a ti todo ese diagnóstico y tú dices, todo lo que yo imaginé, ¿verdad? Esa expectativa que tenía de cómo iba a ser mi maternidad, va a quedar en el pasado. Es tremendo O sea, porque tengo que es empezar a construir literalmente adquirir una nueva una identidad y identidad. eso no se hace Entonces de la ahí noche a entra la una mañana. crisis. Sí, exacto, eso es una crisis existencial. Una crisis de Existencial. maternidad porque tienes que reestructurar tu maternidad. Y en mi caso Pero vino no una solo maternidad, acompañante, te cambia todo, es a nivel integral, es toda sí, una identidad como toda una esposa, identidad. como tu rol en la sociedad. Qué duro, es muy duro, porque a veces uno tiene que hacer un cambio de identidad, porque bueno, yo viví 7 años en Estados Unidos, me divorcié, me tocó volver a Venezuela, cambio de paradigma, reprogramarme, ¿sabes? Pero lo tuyo es algo primero que te dura toda la vida. Porque, Sí, ajá, yo me mudé, aunque fue algo circunstancial, ok, chévere, pero el hijo va a estar contigo toda tu vida toda te la vida. afecta en todo, en absolutamente todo lo que hagas ahora adelante, todo, en la Sí. sociedad, Y bueno, parte de lo que hablas, vino una crisis profesional, claro, porque yo exacto, ¿ves? tenía 20 años formándome profesionalmente y ejerciendo como profesional, o sea, son 20 años de mi vida en una sola identidad prácticamente, Exacto. en una sola identidad donde yo tenía, o sea, como decir, mi burbuja, donde yo desde de los 19 años salía a comerme al mundo en la universidad, haciendo cursos, diplomados, especializaciones, posgrado, todo esto. Y justamente trabajando, yo emigré 2 veces, y Ujú. entonces, y las 2 veces siempre era con una aspiración y un empuje profesional. O sea, para mí mi vida giraba en torno a cómo yo me desarrollaba y me desenvolvía profesionalmente, tanto musical como No, académico. y tú no tienes Entonces, otros hijos, ¿no? ¿O tienes otros hijos? Dígame, las no, que tienen otros hijos, introducir este diagnóstico es muy exacto, difícil. Hace falta definitivamente ayuda. Hace falta exacto, ayuda. Esa es la parte, esa es la necesidad que tú sentiste con el libro. Hay muchas mujeres sí, que de repente no tienen tantos recursos de herramientas internas como yo, y yo la estoy pasando mal, que tengo herramientas internas. ¿Cómo la estará pasando la gente que no tiene estas herramientas internas, ¿no? Yo imagino que sí. tenías mucha necesidad de... ¿Y cómo ha sido la acogida del libro? ¿Qué te dice la gente? Está reciente, Bueno, salió el hace poco, libro, ¿no? como te comentaba, entonces todas las crisis se me unieron. Adicional a esto, eh, el diagnóstico también trajo, o sea, soledad, porque yo tengo muy buena relación con el papá de mi hijo, pero nos habíamos divorciado. Cuando el niño Ay, tenía 1 año y medio, nos habíamos divorciado. Entonces, como que vino una crisis personal, una crisis de maternidad y una crisis profesional. Entonces, ya la crisis personal ya había pasado un poco, o sea, como que estaba saliendo yo de esa crisis personal porque habíamos vivido un divorcio. Afortunadamente, pues somos muy buenos amigos, tenemos muy buen superaste, contacto. sí. Parte también que lo agradezco mucho de mi profesión, porque ser psicoterapeuta me ayuda a entender cuándo hay que salir a tiempo de algún lugar y a él también. Y Entonces, salir lo sin menos que pelear, quería. sin Sí, tanto entonces caos. Sí, entonces yo pienso que todo tiene su lineamiento. Llegó el divorcio, luego 1 año después llegó el diagnóstico y yo decía, nosotros con un diagnóstico y hubiésemos seguido con un mal matrimonio,
esto hubiese sido una explosión. Y es la realidad de muchas personas. Volvemos a lo mismo, no tienen las Exacto, herramientas para tomar una decisión, siempre ese miedo, ahora yo sola, todo eso. exacto. Pero sí, obviamente el diagnóstico trae mucha soledad, te puedes sentir acompañada, pero trae mucha soledad. Yo me sentí muchas veces sola y yo decía, yo tengo herramientas, yo obviamente pues tenía acompañamiento, mi red de apoyo en la parte psicológica, pues mi propio terapeuta, donde hablamos un poquito, es un poquito digamos, incómodo porque a veces el terapeuta sabe que tú eres terapeuta. Entonces, como que, pero tú tienes las herramientas, pero no, pero entonces buscas otro enfoque. Yo busqué otro enfoque para no tener ese choque y poder sentir ese acompañamiento y ese desahogo, porque Porque uno obviamente necesita un hay lugar un, donde hablar. Necesita un exacto, lugar ¿no? donde Y hay un desahogarse, desborde imagínate. emocional muy Claro, sí. fuerte, hay un desborde emocional. Yo decía, yo ya no voy a poder trabajar porque mi hijo depende, o sea, el 100% de mí, o sea, yo soy el 99% del día, estoy insumergida en mi rol Yo creo maternal. que Me este queda 1% para tipo mí de y ese, ayuda hace falta todavía mucho. Yo creo que hay mucha tela que cortar en este mundo del autismo y las mamás. Todavía hay exacto, mucha ignorancia en el tema, mucha ignorancia. Tengo dos parientes que tienen hijos autistas y no todos tienen la misma suerte en el sistema educativo. Es no. muy tremendo. Mucha falta de apoyo en el sistema educativo. Sí, bueno, y creo que para mí lo más difícil de todo este proceso fue soltar mi identidad profesional. Mi identidad profesional Todo eso lo porque hablas en el libro, me imagino, ¿no? Todo eso lo hablas tuve en que, el libro. sí, tuve que ¿Y has ido? guardarla, engavetarla por mucho tiempo y me sentía que no era yo, sentía que me estaba perdiendo. Entonces, este libro es para todas esas madres y familias que han sentido que se han silenciado, que han vivido las crisis y nadie las ha comprendido, o se ha Que sentido perdieron el sola en este norte. trayecto, o se han sentido perdidas en cómo hacer, qué hacer, porque cuando llega un diagnóstico también llega la culpa. ¿Será que yo soy la culpable genéticamente de que mi Seguridad, hijo sea la autista? inseguridad, lo estoy ¿Será que haciendo bien. yo no amamanté bien? ¿Será que yo lo estoy alimentando Comí mal? esto, comí aquello. No. ¿Será que no me cuidé bien en el embarazo? ¿Serán las vacunas? ¿Será que tengo que darle los jugos mágicos que están en internet? Porque también el internet está desbordado de desinformación y resulta que te han puesto el autismo, incluso algunos médicos, lamentablemente neurólogos, neuropsiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, psicoterapeutas, lamentablemente no todos, ¿verdad? No voy a meter a todos en el saco, pero algunos lo ponen como una enfermedad y están tratando de lucrarse con el autismo. Y oye, hay que ser empático, estás tratando con la vida de un ser humano y el Uno no se pensar puede defender diferente. solo, no se puede defender solo todavía. Exacto. Entonces, y no solamente estás afectando a ese ser humano, sino también a su familia. Estás Eso jugando a nivel con de la venta estabilidad emocional de una es un familia. punto de dolor muy fuerte. Entonces, claro, Exacto. saben que Y las hay mucha personas van a comprar vulnerabilidad en un diagnóstico cuando desesperado, van una a familia comprar lo recibe. desesperado. Entonces, yo dije, este es un relato íntimo, valiente. Es mi forma, mi manera de gritar sin gritar. Porque muchas mujeres, hay muchas mamás, no solamente con niños autistas, muchas madres solteras que se sienten anuladas profesionalmente, personalmente. Hay muchas personas que no saben cómo salir de una relación o simplemente aprendieron de que si el hombre te golpea o que si el hombre te maltrata, es la única forma, esas son las red flags para salir de una relación. No, también cuando no hay matching en una relación, cuando ya los dos no ven la vida desde la misma manera, también es una forma de salir, es algo que te está Que diciendo, a veces mira, puedes salir de esta evolucionamos y relación. evolucionamos de diferentes caminos, ¿no? Y Exacto, está bien, ¿no? exacto, cuando ya no El van ser en la humano misma línea. evoluciona y se transforma, pero a veces esa evolución, ahora uno toma caminos diferentes, y no quiere decir que ya no te quiere, simplemente que ahora tengo otras aspiraciones en la vida, otros intereses, o tuve que cambiar de identidad por X, veo el planeta Tierra de otra manera, ¿sabes? Tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Es Sí, como y que es que una mirada más amplia. el sistema ha romantizado el sacrificio Mm, y ha satanizado el divorcio. exactamente, Entonces, exactamente. eso lo dejo ver en mi libro, que nosotras podemos decir, oye, aquí ya no me siento cómoda,
voy a dar un paso adelante, voy a hablar con la pareja que tengo y voy a salir de aquí. Porque mira, una familia que tenga hijos, hay muchas mujeres que se quedan sacrificándose, lo hago por mis hijos, Mm. pero ¿te estás dando cuenta el mensaje que le estás dando a tus hijos? Que tienen que romantizar el sacrificio. No, y lo gritas. O sea, ¿qué clase de Entonces, pareja va a no, tener tu eso no es hijo? el ¿Qué clase de mensaje pareja va a tener? que yo quiero dar a mí misma, ni a mí misma, ni a mi hijo, ni a las personas que me siguen. Yo quise dar ese mensaje en el libro de que podemos llegar a un acuerdo. Yo llegué a un buen acuerdo con el padre de mi hijo, tenemos una buena relación y eso no solamente me beneficia a mí y a él, sino a nuestro hijo. Sí, Y amigable. también entendí dentro de esa crisis que yo también podía estructurarme mejor, que aunque a mí me costó porque parte de mi crisis profesional era yo no voy a dejar esto porque yo estaba trabajando, yo decía yo no voy a dejar mi trabajo, yo no, incluso empecé a tener amigos y enemigos imaginarios. Yo sentía que el papá de mi hijo era mi enemigo Mm. porque tenía que luchar con él el tiempo y yo decía no, ya va. Ni él es mi enemigo, ni el sistema es mi enemigo. Yo tengo que entender que estoy en una crisis profesional que me está costando soltar toda esta identidad que tengo, porque eran 20 años, obviamente, de identidad profesional que tenía que soltar de la noche a la mañana, pero es por un bien. Entonces yo decía, mi punto de inflexión es que esto me va a llevar a algo más positivo. Y yo dije, me voy a enfocar en lo positivo que me va a dar esto. Y yo dije, yo también quiero ser una mamá presente. Y yo para poder llegar a esto tengo que negociar. Claro, el hecho de que surjan obstáculos, distracciones, no quiere decir que son todos tus enemigos. Exacto. Exacto, es como la gente que le dice, voy a luchar contra esto. No, no hace falta luchar, No, exacto, ¿verdad? Es muy, a veces cuando tenemos enfermedades, yo voy a luchar, yo soy una guerrera, no, 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 no hace falta ser guerrero ni ir a luchar, no, pero justamente esa comparación cabe, porque lo vemos como si fuera sí, una enfermedad. sí, 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 Entonces yo dije, ¿sabes bueno, qué? No, yo voy a tomar mi pausa, voy a vivir mi crisis. Si tengo que llorar, me siento a llorar. Lo puse en el resetear, ¿no? libro, Como lo ese expliqué, hay sí, que tomarse el tiempo para digerir todo esto, absolutamente. empezar y lloré, eché mis lloradas y dije, ¿sabes qué? Llegó cuando ya mis emociones, mi sistema nervioso había canalizado todo esto, yo dije, llegó el momento de reestructurar. Claro, es que lo que no se reconoce no se puede cambiar. Entonces, hay que Exactamente. reconocerlo, llorar, aceptarlo y después que uno puede cambiar. Pero si no pasa eso, no. Y la guía que pinta en todo este proceso con el libro, como La la guía. guía justamente viene porque cuando yo empecé, yo dije, bueno, voy a empezar a dar mis terapias online. Yo me negaba rotundamente a dar terapia online. ¿Por qué? Porque Ah, soy una persona que siempre ha estado en contacto con público y me encanta el contacto directo. Me gusta claro. leer Eso fue el lenguaje. otro cambio que tuviste que hacer. Qué interesante, ¿no? Exacto. Mm. Entonces, yo sentía que las pantallas rompía esa barrera, o sea, rompe ese contacto directo, sientes emocionalmente más cerca a la persona. Entonces yo decía, bueno, o sea, en mi reestructuración yo lo empecé a hacer y yo dije, pero es que esto tiene su propósito. Y parte de ese propósito, esa reestructuración, yo dije, bueno, voy a empezar a dar mis terapias online, voy a formar un grupo de apoyo emocional y justamente las personas que empezaron a llegar a mí eran personas con crisis profesionales, crisis migratorias, crisis personales. Y yo decía, esto no es casualidad. Yo creo en la causalidad y esto no Totalmente. es La casualidad. sincronización, la famosa sincronización, ¿no? Es Sí, así. entonces yo dije, esto no es casualidad. Y yo dije, pero las personas llevan mucho tiempo. Y entonces las personas que venían conmigo tenían mucho tiempo en terapia. Y algunos me decían, tengo 7 años y esto nada que avanza, sigo desahogándome y esto nada que avanza. Y yo dije, Mm. yo soy cognitiva conductual, los terapeutas cognitivos conductual, nosotros nos encanta tener herramientas para los pacientes. Así como escuchamos, así como muchas veces dejamos que se desahoguen, porque no todos los pacientes vienen de la misma forma, algunos llegan solamente para desahogarse, pero otro día sí quieren algo que les resuelva. Entonces, yo dije, hay muchos que quieren una solución, quieren una estrategia, que quieren una fórmula que no sea mágica, sino real.
Y yo dije, yo les voy a ayudar. Y de ahí nació la guía. Sí, Porque hay yo gente decía, que yo no me necesita, puedo quedar hay con las personas herramientas. que Qué les gusta bonito tener es. tareas, hay personas que les gusta tener tareas, sí. Exacto, hay personas que les gusta escribir, mira, dame una dinámica, algo, y obviamente también tengo esa parte de la pedagogía, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ejercicio, y empecé a escribir ejercicio, empecé a explicar detalladamente, a hacer una encuesta, incluso cuando empecé a hacer las charlas grupales, empecé a hacerles encuestas. Yo en cada una de mis charlas empecé en las grupales, empecé a llevar test Mm. y en base a esos test, por ejemplo, las personas que se sentían perdidas, que no sabían reconocer su esencia, o personas que tienen heridas que piensan que no las han sabido transitar o no las han cerrado los duelos o las mismas crisis profesionales, yo empecé a hacer test y yo en base a esos test empecé a hacer un análisis de cuál era el común denominador. Y yo dije, bueno, el común denominador es la crisis migratoria porque la mayoría de los que van a mi charla son personas que han tenido que dejar una identidad y son migrantes. Entonces, también vienen las crisis profesionales que ya tienen mucho tiempo trabajando en tal lugar, pero quieren trabajar de otro rol y así. Entonces, también venían las crisis de maternidad y también las crisis existenciales, las personas que empezaban a perder el sentido de la vida. Y yo dije, yo también lo viví con el Y más, libro. y más, y más ahora con las redes sociales, yo creo que más de uno perdió ya el sentido de mira que estamos en tiempos difíciles, ¿oíste? Pero no perder el sentido, ya, Dios mío, Sí. hay Entonces, demasiado, demasiada, pues, se muchas compara, personas mucha pensaban, comparación. exacto, disculpa, muchas personas pensaban que hasta tenían depresión. Bueno, Y yo dije, no, yo voy a hacer esta guía, hablé con la diseñadora, una chica que casualmente estaba pasando, la diseñadora, espero que no se moleste porque lo diga, ella también estaba pasando como una mini crisis profesional. pero Entonces, es porque que lo tenía que le también daba al principio, pasar una crisis no es nada malo. entonces, cuando estábamos, me dijo, me encanta, me encanta, me encanta esto, incluso cuando hicimos el lanzamiento de la guía, ella habló, yo le di la oportunidad de que ella también se presentara y hablara de cómo fue su experiencia, y ella comentó que mientras estaba haciendo el diseño y la maquetación de la guía, Lloró. ella empezó a vivir lo que estaba dentro de la guía. Entonces no Entonces, estaba sanada, no se había sanado, esa herida estaba fresca, había que terminar de hacer esa purga, como dice, porque esa sí, purga hay que hacerla, porque hasta que no sale el cuerpo se revela, es por eso es que hay que hacer exactamente. pues, terapia. Entonces yo dije, bueno, yo tenía las herramientas y yo di mi testimonio en el libro de cómo yo lo hago y también di herramientas para familias y para madres que están viviendo situaciones parecidas a mi testimonio, pero dije, ¿sabes qué? Yo también voy a sacar esta guía y yo voy a trabajar con esta guía con los pacientes, porque la guía no está Y es el dentro. cómo lo hago. Bueno, aquí tienes una guía del cómo lo hago, Exacto. ¿no? ¿Y por qué la guía no está dentro de un esquema de como el libro que lo buscas por Amazon y lo puedes comprar? Porque la guía, yo soy, o sea, obviamente desde mi ética profesional soy muy responsable y pienso que no es para todo el mundo. O Mm. sea, tienes que venir primero a terapia y yo decir, mira, yo creo que estás pasando por esto, la misma guía nos va diciendo si estás atravesando una crisis existencial, una crisis profesional, una crisis personal o una crisis migratoria o el impacto migratorio te ha llevado a sentir una crisis personal. Entonces, por medio de los test que aparecen dentro de la guía, voy Claro, claro, analizando si la persona eso, está esa dentro guía, de. sí, abierta al público, pues es lo que llama una iniciativa mal canalizada, un desastre. Exacto. Entonces hay que Entonces, tener está cuidado, porque no como, el hecho de tener una iniciativa como digo, las buenas intenciones no bastan. Entonces, claro, hay que ser responsable, porque hay que ser mal responsable. canalizado va a traer otras crisis. Exactamente. Y porque las personas se pueden confundir porque Sí. como una crisis pues, se parece mucho a una depresión, entonces si está la guía en venta al público, la persona va a decir, yo tengo una crisis, pero resulta que sí tienes depresión. Se hacen los autoanálisis, los Entonces autoanálisis. no, yo quise evitar ese autoanálisis, entonces yo dije, bueno, la guía solamente la voy a Ok, utilizar yo en ok, acompañamiento de mis pacientes. Entonces, si una perfecto. persona llega a mí, yo la utilizo y obviamente pues en consenso con el paciente. Pero mi libro sí está en venta al Eh, público a través de la editorial Letrame, la pueden conseguir en Amazon y también tienen ejercicios y tips
bastante esenciales que me ayudaron a mí en parte de mi crisis y que sé que pueden ayudar a muchas otras familias o madres que estén atravesando por una situación muy parecida al diagnóstico de autismo. Perfecto. ¿No? O sea, el tiempo se está acabando ya. Para cerrar. A ver, así ya que sí, sí, de verdad, con toda tu fibra, porque yo no sé que uno tiene esos mensajes que le sale uno de la fibra, como ese que les quiere dar un despertar a las personas. ¿Qué sería ese mensaje desesperado? Porque a veces nosotros que nos gusta enseñar sentimos esa urgencia, o sea, es como esa urgencia de ayudar. ¿Qué sería ese mensaje a todas estas mamás? Que hay que aprender a sentir, Mm, hay que dejar de sobrevivir, hay que salirnos de ese modo de autocompasión y victimismo y entender que somos nosotros que podemos dar ese salto de fe. Y ese salto de fe nos va a llevar a una vida equilibrada, positiva. Que el autismo no es una enfermedad, que hay que acompañar y ese acompañamiento de la maternidad no es un trabajo, es un acto de amor. claro que sí, muy bien dicho, exacto, no, no es un peso, no, no tiene que ser un No es un peso, no es un sacrificio. castigo, no es un castigo, no es un peso. Digo, yo tuve, lo pasé con mi hijo, que era un problema de aprendizaje y sí, pasa por mucha soledad porque difícilmente te sientes comprendido, ¿no? Es muy difícil, pero es eso, con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo hay que apoyarlo. Ayer me entrevistaron precisamente y hablaba yo de eso, ¿no? Que me dijeron, ¿cuál es el mensaje? La mamá, apóyenlo, primero hagan el diagnóstico para saber por qué, entender por qué tu hijo es así, porque si no le empiezan a regañar, le empiezan a pegar, entonces, a tener un diagnóstico, eso es muy importante, ¿no? Y después, a defenderlo como un león, porque la gente te va a decir de todo. O sea, me decían que iba a ser un vago, porque como no era bueno para estudiar, que iba a ser un peso para mí, y uno tiene que estar claro en el diagnóstico, claro en las soluciones y defenderlo contra todas las ignorantes, porque era por ignorancia. Le dije, ok, es Sí, ignorancia en la materia, pero vamos a defendernos de, porque ni siquiera es tóxico, es ignorancia, ignorancia. Entonces, pues, defiendan mucho a sus hijos como unos leones, digo yo, porque en mi caso él sufría bullying, él entendía perfectamente todo lo que pasaba. Yo no sé los autismos si pueden percibir o cuál es el grado de aislamiento, pero mi hijo, como no era autista, mi hijo entendía todo y escuchaba todo lo que la gente decía. Entonces, protejan mucho a sus hijos porque van a crecer y después dejar secuelas. Entonces, mm, blindar y buscar, siempre hice terapia y mi hijo lo llevé a terapia. Entonces, sí, hay que blindarse uno también y tener sí, sus herramientas y cuando te hace falta ves cuál herramienta vas a utilizar. Pero sí, sí, moraleja, buscar ayuda. Yo también busqué ayuda y sigo sí, buscando ayuda. Y a veces, por ejemplo, yo tengo mi hija de 13 años que gracias a Dios no tiene ningún diagnóstico, ¿verdad? Pero ya está en terapia para alto rendimiento. Y tiene solo 13 años, esas coaches de alto rendimiento, porque ahora una niña de 13 años como éramos nosotros los 18. Entonces ya no voy es como preventivo para que vaya fortaleciendo tu autoestima. Estamos en épocas de redes sociales, se están viendo muchas cosas extrañas, ¿verdad? Entonces ya hasta preventivo, hagan terapia, no esperen tener un diagnóstico básico. Cuando llegue el diagnóstico lo transitan mucho mejor. Así que bueno, muchísimas gracias, bravo. gracias, gracias por la invitación. Bueno, como digo yo, Gracias, juntas a la cima y ahora el corazoncito, juntas a la cima, oye, bravo. Bueno, gracias a todos los que se gracias, conectaron. Pueden dejar sus comentarios en YouTube, pueden dejar los comentarios en Spotify, se los vamos a estar resolviendo todos. Y bueno, muchísimas gracias. Bye bye, chao, chao. bye. Listo.